Compañeros, nos toca el tema transistor BJT y FET. Mi equipo está integrado por César, Alfonso, Daniel, su servidor Jorge. Un transistor BJT, que vendría siendo un transistor bipolar de unión. Estas tres personas, estos tres físicos, son los creadores de ese transistor, que vendrían siendo, en sus tiempos, crearon el transistor, como hoy lo conocemos, el cual antes de que se creara ese tipo de transistor, por medio de señales de amplificación era el triodo de bulbo. Por medio de un bulbo se creaban estas señales. Pero por ciertos detalles pues, hubo conflictos, como lo menciona esta parte, Lee Forest, que fue el creador, y pues, una pequeña modificación de la válvula de Blenning y detalles con la patente. Bueno, por los tres físicos que se encuentran aquí, vendría siendo William Waterhouse y John Berdin, los creadores del transistor, ya que en el año de 1956 se llamaron el Premio Nobel de Física. Recordamos, los transistores se clasifican por diferentes tipos de maneras. En una puede ser por la disposición de sus capas, que viene siendo el transistor PNP, el NPN, y por su material semiconductores empleados, que venía siendo el silicio, el germanio. En cuestión de potencia se clasifica por potencia baja, potencia media y alta potencia. En frecuencias, la de frecuencia de baja frecuencia y de alta frecuencia. Un transistor bipolar de unión o un BJT se muestra como lo representamos de esta manera. Aquí se encuentra, viene siendo el transistor y la simbología que se utiliza en cuestiones de un diagrama. Esta se encuentra por tres diferentes regiones, que viene siendo el colector, base y el emisor. En esta parte viene siendo el transistor NPN y acá el transistor PNP. Son muy diferentes en cuestiones de su diseño. En esta parte encontramos que vendrían siendo los electrones. Se encuentran aquí negativos en la parte del colector, se encuentran los electrones N. Y aquí encontramos una parte que viene siendo una zona con huecos, así lo podríamos decir. En esta zona se encuentra, que vienen siendo las zonas de flexión de barrera de potencia, que viene siendo esta parte de aquí, el cual podría ser ya sea de germanio o de silicio. Si es de silicio, podría aguantar 0.7 volts aproximadamente. En cuestión de germanio, de 0.3, un aproximado. Aquí se encuentra, en esta parte de la simbología, se encuentra como está el cátodo, que está apuntando hacia el colector, y otro cátodo hacia el emisor. El ánodo se encuentra en dirección hacia la base, y en la parte del emisor, pues también el cátodo apuntando al emisor y el ánodo hacia la base. Es lo que viene en la forma de identificar este símbolo, y podemos identificar lo que es un transistor NPN, o aquí como lo muestra, que viene diciendo una flechita, la flechita apuntando hacia el emisor, de la base al emisor. En cuestiones del transistor NPN, en el transistor, a ver, en el transistor PNP vendría siendo un poco al revés. El cátodo está apuntando hacia la base, como tanto de la parte del colector como la parte del emisor. El cátodo está en dirección hacia la base y el ánodo hacia el emisor, y acá en el ánodo al colector. O aquí lo podríamos identificar con la flechita de emisor a base. Este sería la identificación de un transistor PNP. ¿Okay? Para poder polarizar un transistor, lo que necesitamos es una fuente de voltaje y una resistencia. Aquí ponemos la fuente de voltaje DC, como lo encontramos aquí, que está conectado con una resistencia del colector, que es RC. Acá tenemos una resistencia RB, de resistencia base, que también con una fuente de voltaje. Si nos damos cuenta, en la parte del emisor se encuentra conectado, podríamos decirlo así, directo, ya que se encuentra conectado con la parte negativa o la polaridad negativa de la fuente de voltaje en B, y en C se encuentra conectado con el emisor, que viene siendo tierra.
viene siendo directo, una conexión directa. Y aquí sería una conexión inversa, ya que en la parte del colector se encuentra conectado con la polaridad positiva de la fuente de voltaje BBC. Como lo vemos aquí, aquí está. Este es un PNP. Aquí nos muestra lo que venía diciendo la fuente, cómo es de que se movería la corriente. En cuestiones de aquí, sería la corriente saldría de la fuente de voltaje, pasaría por la resistencia C y entraría por el modo colector. Como por acá también, sale la fuente de voltaje B, RB, pasa a la base y sale por el emisor. Aquí esto lo representa porque ya que aquí en base es una fuente de corriente mínima y en la fuente de corriente máxima, que sería en B, pues saldría de aquí y entraría aquí. Por eso y aquí lo representa de unas flechas un poquito más gruesas, así de que ya de que aquí se sale lo grueso y entra acá que viene siendo la carga un poquito más gruesa. Es algo nada más visual para identificarlo más rápido. Y saldrían por el emisor y como lo vemos, pues ya vendría la suma de las dos corrientes. Aquí no, lo que nos representaría sería por la ley de Kirchhoff, que vendría siendo la suma de las corrientes de entrada en un punto es igual a las sumas de corrientes de salida de ese punto. Y por eso desde aquí se representa. Así lo mismo. Es lo que saldría. En cuestiones de la PNP, pues vendría siendo lo mismo, solamente cambiaría las posiciones de la polaridad. Aquí teníamos el positivo en la parte de arriba y el negativo abajo. Ahora nada más cambiaría la polaridad de, de las fuentes de voltaje. Va a depender de acerca del emisor. Como lo vemos aquí, ahora la fuente de voltaje inicia del positivo y entra por el emisor y sale por el colector. Colector va hacia RC y sale acá. Acá también lo mismo, sale la fuente de voltaje de B, entra por el emisor, es decir, es lo que cambiaría, ese sería ya un transistor PNP. Muy claro sería así. En el NPN, la fuente de corriente entra por el colector y base y saldría por el emisor. En el PNP es la entrada de corriente sería por el emisor y saldría por el colector y base. Compañeros, bueno, continuando con esto de los transistores BJT, tenemos que se pueden conectar de tres maneras diferentes. Esto es una por emisor común, base común y colector común. En las primeras tres gráficas de arriba vemos que se encuentra un transistor de material tipo NPN y abajo tenemos que se trata de un material PNP. Entonces dice que la tensión entre los terminales de entrada determina el comportamiento eléctrico de la salida. Según el modo de trabajo, la salida se comporta como una fuente de corriente controlada, zona lineal o activa. La otra es llave cerrada o cortocircuito. Esta es una zona de saturación. Otra es llave abierta o circuito abierto en corte. Entonces tenemos en el primer circuito un emisor común. Tenemos un circuito conectado en emisor común. Entonces dice que la entrada de una corriente, de la corriente de la base versus un voltaje de la base y el emisor, una salida de corriente del colector contra el voltaje del colector y el emisor. Aquí tenemos cada una de las corrientes y voltajes que interactúan entre sí. Y posteriormente les mostraré cómo se comportan las gráficas en cada uno de estos circuitos. Entonces tenemos curvas características BJT para una conexión de emisor común. Entonces tenemos una zona activa, una zona de saturación directa y una zona de corte. Entonces en la zona activa el voltaje de la base y el emisor va a ser mayor a 0, que esto sería igual o aproximado a 0.7 volts. Tenemos que la corriente de la base va a ser mayor a 0 y la corriente del colector mayor a 0. Entonces, para una fórmula para hallar la corriente del colector va a ser igual a beta por la corriente de la base para poder hallar la corriente C. Tenemos el voltaje del colector y el emisor que va a ser mayor a 0.2 volts. Tenemos una zona de saturación directa donde el voltaje de la base y el emisor va a ser igual o aproximado a 0.8 volts.
la corriente de la base va a ser mayor a cero, la corriente del colector va a ser mayor a cero. Igual para encontrar, que diga, otra restricción dice que la corriente del colector va a ser menor a beta por la corriente. Entonces el voltaje del colector y el emisor va a ser mayor a cero. Y esto va a ser igual o aproximadamente a 0.2 volts. Esto va a tratar de acercar a 0.2 volts. En la zona de corte, el voltaje de la base y el emisor va a ser a 0.7 volts. Y la corriente del colector va a ser igual a 0. Entonces aquí lo que nos dice todas estas ecuaciones, lo que representa aquí, en una zona de saturación, en la zona activa tenemos que el voltaje de V, del base y el emisor, va a ser mayor a cero, entonces se va a encontrar en esta zona. El voltaje de saturación se va a encontrar en esta zona. Y la zona de corte de la base y el emisor se va a encontrar en esta zona, que es la de corte. Y después tenemos que las curvas de características del transistor BJT en base común son estas. Zona activa, zona de corte. En la zona activa tenemos que el voltaje de la base y el emisor va a ser menor a cero. Esto igual o aproximado a menos 0.7 volts. La corriente del emisor mayor a cero y la corriente del colector mayor a cero. La corriente del colector va a ser igual aproximadamente a alfa por la corriente del emisor. El voltaje del colector y la base va a ser mayor a cero. En la zona de saturación, el voltaje de la base y el emisor va a ser igual aproximadamente a menos 0.8 volts. La corriente del colector va a ser menor a alfa por la corriente del emisor. El voltaje del colector y emisor va a ser igual aproximadamente a menos 0.7 volts. En la zona de corte tenemos que el voltaje de, del emisor y la base va a ser mayor a menos 0.7 volts y la corriente del colector igual aproximadamente a 0. Y aquí como vemos en la zona de saturación dice que va a ser el voltaje menos 0.8 volts, por eso se encuentra la gráfica recorrida hacia acá. Y en la zona de corte, cuando cuando la corriente del emisor es igual a 2 amperes, se va a mantener en una zona de corte. Y por último tenemos las curvas características del colector común. Dice que esta configuración se utiliza para propósitos de acoplamiento de impedancias, pues tiene alta impedancia de entrada y baja de salida, al contrario de las otras dos configuraciones. Para la configuración de colector común, las características de salida son una gráfica de corriente del emisor en función del voltaje del emisor con el colector para un rango de valores de la corriente de la base. Por lo tanto, la corriente de entrada es la misma tanto para las características del emisor común como para las del colector común. Entonces, las gráficas para del colector común van a ser idénticas a las conexiones del emisor común. Y por último tenemos las aplicaciones del transistor BJT. Dice que un transistor bipolar puede ser utilizado como llave, interruptor electrónico, amplificador de señales, oscilador para generar señales. Bueno, hasta aquí terminó el de transistores BJT. Continuamos con transistores FET. En este video vamos a conocer al componente más importante de la historia de la electrónica digital, que son los transistores FET o transistores de efecto de campo. Estos revolucionaron la electrónica en la década de 1970 y 1980. Sin ellos no sería posible la creación de computadoras, de escritorio o portátiles o cualquier cosa electrónica que lleve o que tengan en la actualidad estos sensores incluidos adentro de ellos. Por lo tanto, pues vamos a conocerlos.
La historia del transistor de efecto de campo se basa en el trabajo teórico del físico alemán Julius Bonn en 1930. Un equipo de físicos en los laboratorios Bell trabajaron en crear un dispositivo amplificador para telefonía de larga distancia, en este caso, que dio paso a la creación de los transistores de contacto de punto y de unión bipolar. Fue hasta el año 1951 cuando William Shockley patentó el transistor FET, el cual fue fabricado con éxito hasta el año de 1952 por George Clement e Ian Ross, igualmente de los laboratorios Bell. Es importante mencionar que estoy hablando del transistor de efecto de campo como un concepto general. Lo más, los más famosos transistores de campo son los famosos transistores MOSFET. Sin embargo, no son los únicos que existen en la actualidad. Hay variedad, hay muchos. En este video hablaré como concepto general del transistor de efecto de campo. El transistor de efecto de campo, Field Effect Transistor, transistor que usa el campo eléctrico para controlar el canal que transporta un solo tipo de carga, transistor unipolar. Cuando decimos que transporta un solo tipo de carga, nos referimos a que el semiconductor será excitado por el campo eléctrico, formará canales con electrones o huecos. Depende el dopado de los semiconductores, como ya habíamos visto anteriormente. Recordemos un poco cómo es el funcionamiento del campo eléctrico para entender el principio de funcionamiento de un transistor de efecto de campo. Principio de funcionamiento. Definimos el campo eléctrico como el campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas es la causa del flujo eléctrico. Recordemos brevemente que el campo eléctrico es la definición de fuerzas que se coloca una partícula dentro de un espacio y esta partícula perturba dicho espacio, es decir, genera fuerzas de atracción y repulsión de las cargas que se encuentran a su alrededor dependiendo cuál sea el tipo de carga de la misma. Ok, en la imagen del lado izquierdo vemos el dibujo de un capacitor, es decir, dos placas paralelas que se encuentran conectadas a una fuente para generar un campo eléctrico. En estas placas paralelas necesitamos conocer la distancia entre las placas y qué tipo de dieléctrico es el que se encuentra entre las mismas, y el aislante puede ser aire o cualquier otro material que impida el paso de la corriente eléctrica. Si nosotros generamos un voltaje en esta fuente, haremos el siguiente efecto, donde los electrones se verán afectados por una fuerza de repulsión por parte negativa de la fuente y éstas se acumularán en la parte superior. Y en el caso de abajo será el efecto contrario. Este, Pasarán con las cargas positivas, entre ellas habrá una fuerza de atracción. El campo eléctrico se dibuja siempre saliendo de las cargas positivas y entrando las cargas negativas. Y se representa con una E mayúscula, como en el caso que vemos ahí. Bueno, este ejercicio fue para recordar un poco de cómo es que se produce el campo eléctrico entre dos placas paralelas, que es el principio de funcionamiento de un capacitor. En la parte derecha se colocará una fuente con algún metal en la parte superior y un dieléctrico en la parte inferior, un semiconductor de tipo P, es decir, que como elemento mayoritario tiene huecos y como aislante podemos colocar algún tipo de óxido o polímero. Y ahora, ¿qué pasará si colocamos un voltaje a esa fuente? Bueno, el metal, los electrones se verán con una fuente de repulsión con una fuerza de repulsión, perdón, como lo vimos en el caso del capacitor, y en el semiconductor los huecos se verán atraídos hacia el centro y los electrones se verán atraídos a la fuente positiva. Los transistores FET tomarán ventaja de este principio cuando se logre tener un voltaje lo suficientemente largo para generar un campo eléctrico que logre unir las partículas con suficiente fuerza para generar
un canal que permita conducir la corriente eléctrica. El principio de funcionamiento, los transistores de efecto de campo, tienen dos funciones principales: generar estos canales, o por otro lado, que los canales ya estén generados por procesos físico-químicos de fábrica, y el principio de efecto de campo destruya esos canales por la repulsión que genere el campo eléctrico. Pasamos a la siguiente, que son las características generales. La primera, el campo eléctrico controla el flujo de las cargas, es decir, la corriente se controla por un campo eléctrico, y a este fenómeno de controlar la conductancia de un semiconductor se le conoce como efecto de campo. El segundo es el flujo de portadores, es de tipo único, electrones o huecos. Ya se había dicho, se están trabajando con un solo semiconductor que puede estar dopado ya sea negativa o positivamente. Como tercero, son dispositivos gobernados por tensión, gobernados por voltaje, a la fuerza que le da el voltaje al campo eléctrico, quien permitirá que se genere un canal o que no se genere el mismo. Por lo tanto, permitirá o no el paso de corriente, la tensión que coloquemos en el paso de sus dichas terminales. Como cuarto, de manera general tiene tres terminales: el drenador, puerta y fuente. Sus principales funciones son: la primera, resistencias controladas por tensión. Ya veremos dentro de sus curvas características que existe una región llamada óhmica, o donde el transistor se comporta como una resistencia variable dependiendo del voltaje que se le coloque en sus terminales. También podrán ser amplificadores de corriente, fuentes de corriente, pero la más importante de sus funciones será cuando funcionen como interruptores lógicos, es decir, con una tensión permita o no el paso de corriente. Hablando de su clasificación de los transistores de efecto de campo, vamos a distinguir dos grandes tipos: el JFET y el MOSFET. De la J recibe el nombre, al igual que BJT, transistores de efecto de campo de unión, y estos podrán ser de canal N y canal P. En el caso de los transistores MOSFET, reciben su nombre de metal óxido semiconductor. Esos son su significado de las iniciales MOS. Entonces será un transistor, metal, óxido y semiconductor. Estos podrán ser de enriquecimiento o agotamiento. Enriquecimiento será cuando no existe canal, y por métodos de efecto de campo creará el canal. Y en el caso del agotamiento será lo opuesto, cuando por procesos físico-químicos el canal ya esté creado y con el efecto de campo destruyamos ese canal. En el caso de los transistores JET y MOSFET son los más populares, por decirlo así, pero pues hay muchos más transistores. Pero en este caso solamente hablaremos de estos dos, que son los más comunes. En esta diapositiva se observa una comparación entre los transistores de efecto de campo versus BJT, contra los transistores BJT. En el primero, que es unipolar contra el bipolar, se tiene una unión, y en el caso de BJT se tienen dos uniones de la misma. En el caso de los transistores de efecto de campo, en el FET el control es control por voltaje, versus BJT es control por corriente, que es la fuerza que mueve a los electrones para generar los canales que va a gobernar el transistor, y en el BJT no es así. En cuanto a los electrodos, tenemos de forma general fuente, puerta y drenador, y en el BJT emisor, base y colector. Una de las características más importantes para su uso masivo es su disipación de calor baja para el FET, y y en el BJT su disipación de calor es bastante alta. Eh, por último, otra característica o diferencia, en el caso de los FET, es fácil de fabricar, utiliza bajo voltajes y pueden ser utilizados en microprocesadores. En comparación con el BJT,
las aplicaciones son de baja intensidad y requieren de altas ganancias. Hace que y por último, por última comparación entre ellos dos, hace que los transistores de efecto de campo puedan fabricarse para dimensiones extremadamente pequeñas. Por eso es común conocer que existen miles, cientos, millones de transistores en cada circuito integrado. Por ello, se puede decir que los transistores de efecto de campo son de uso masivo. Los transistores de BJT, que son muy importantes también en electrónica, son de uso limitado. Bueno, compañeros, yo voy a continuar con lo que es el FET o el transistor de efecto de campo. El transistor de efecto de campo, así como ya lo ha explicado mi compañero, es un transistor en el que el efecto de control de la corriente se realiza mediante un campo eléctrico externo a través de un voltaje aplicado, que este va a ser a través de, bueno, en una terminal de control. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es la composición, por así decirlo, del transistor. Tenemos que va a ser, ya puede ser de tipo NPN o puede ser también de PNP. Como podemos ver, aquí nos menciona lo que es tiene el canal que va a ser que va, canal N, por ejemplo, nos va a decir que el canal es uno de los extremos, y lo que va a ser el campo va a ser el del medio, que va a ser se va a formar un camino resistivo. También nos mencionaba mi compañero que este es un transistor unipolar que tiene una corriente que se debe debido a un solo tipo de los portadores, ya sean los electrones o los huecos. Es referente a lo mismo, va a ser de material canal N o canal P. Sus funciones principales va a ser como interruptor, el cual va a estar gobernado por una señal que no va a ser otra cosa más que una conmutación, y como un amplificador lineal que va a ser, nosotros podemos tener una señal muy pequeña y que esta no las va a poder amplificar. Así como nosotros en el BJT teníamos una nomenclatura que era el colector, el emisor y la base, nosotros también vamos a encontrar una nomenclatura especial para el transistor de efecto de campo, el cual se denomina de una nomenclatura en inglés, que se va a representar con la letra D, S y G. La D nos va a representar lo que es drain o drenador, S source o puerta, source o fuente, perdón, y la G que va a ser gate o puerta, que esto va a ser equivalente, el drain va a ser equivalente al colector, el source al emisor y el gate a la puerta. Y también aquí cambia lo que es la simbología. Nosotros aquí en la parte izquierda tenemos lo que es la simbología de un transistor JTB, que en donde podemos ver que tiene líneas diagonales y más aparte pues vemos aquí que tiene una flechita que representa al final de cuentas la dirección o el diodo. Pero en el FET no va a tener esas líneas diagonales que vemos aquí, sino al contrario va a ser todo con líneas perpendiculares. Nosotros vamos a encontrar que va a tener varias configuraciones. Por ejemplo, en el canal N, lo que vemos va a tener lo que es el drenador, la puerta y la fuente. Y estas van a ser varias combinaciones. Lo podemos utilizar nosotros el FET como corte. ¿Qué quiere decir que es el corte? Que el corte no va a permitir el paso de la corriente de lo que nosotros conocíamos anteriormente como el emisor o el colector, que en este caso va a ser el drenador y la fuente. Entonces el corte no va a permitir que haya corriente o que no se transmita la corriente entre la puerta y la fuente, drenador y la fuente, perdón. Y el gradual, nos va a servir para amplificar la señal. No va a ser, bueno, va a ser nada más nos va a amplificar la señal. También vamos a tener lo que es la configuración de saturación. La configuración de la saturación va a ser lo contrario al de corte. Si en no nos permitía el paso de la corriente, en el de la saturación sí no nos va a permitir. Y aquí nos dice que la configuración de corte gradual óhmica es principalmente para aplicaciones digitales. Y por otro lado, la saturación o lo que es la activa lo vamos a ocupar más para aplicaciones analógicas. Se tienen que cumplir unas ecuaciones para la tensión que va a ser GS, que lo que también se conocía como voltaje del umbral, que nos dice que va a ser menor al voltaje de la fuente. Por otro lado, aquí también tenemos unas condiciones y también tenemos lo que son los circuitos equivalentes. Nos dice que en el corte, la corriente de
de la puerta y del drenador va a ser igual a 0. En la gradual nos dice que la corriente de la puerta va a ser igual a 0, pero la corriente del drenador nos dice que va a ser igual a una constante. Bueno, esto ya lo vamos a desarrollar más adelante. Igual, lo único que tienen en común es de que en estas tres, la corriente de la puerta va a ser igual a 0. Tenemos que aquí se representa, cuando este es el circuito equivalente para el corte, para el gradual y para la saturación activa. Como ya, este también va a tener configuraciones de curvas de entrada y de salida o de transferencias, en el cual vamos a tener lo que va a ser una fuente común, que es como el primero. Como podemos ver, aquí tenemos lo que va a ser la puerta, el drenador y la fuente, en donde nos dice que el voltaje de la puerta va a ser igual al voltaje, perdón, a la corriente de la puerta va a ser igual a la corriente por el voltaje de la puerta y de la fuente por el voltaje del drenador y de la fuente. Y vamos a tener lo que también es otra configuración, que va a ser lo de la puerta común. Bueno, se parece mucho o es muy parecido o idéntico a lo que nosotros encontrábamos que en el BJT, que va a tener nosotros ahí lo llamábamos como colector común, como emisor común o como base común. Es lo mismo y es similar, solamente que en algunas condiciones va a cambiar. Tenemos las curvas características en la fuente común, que las curvas de la entrada, como ya mencionaba, va a ser la corriente de la puerta va a ser igual a la corriente de la puerta por el voltaje de la puerta y de la fuente, y así igual por el voltaje drenador y de la fuente, donde vamos a tener lo que va a ser un FET de acumulación. Y aquí, como podemos ver, esta es una gráfica donde nos representa que en el corte nuestra corriente va a ser 0, o sea, corriente y voltaje va a ser 0, se va a mantener una línea constante. Pero este es para FET de acumulación, y para también va a existir uno que es de deflexión, en donde va a ser igual. Nos menciona que la saturación y el gradual se va a mantener constante y el corte igual. Para las curvas de salida de la corriente del drenador, nos dice que va a tener una región gradual, que es la que podemos ver aquí. Y va a tener una región de saturación, que es lo que nosotros podemos observar como la línea roja punteada. La región gradual, que quiere decir que va a ir en constante aumento. Pero antes de eso nosotros nos vamos a encontrar con una región lineal, es decir, nosotros empezamos en nuestro punto cero o de nuestro origen, y se va a ver, va a ir incrementando, pero va a ir incrementando de manera proporcional, que eso va a ser nuestra región lineal, pero va a llegar un punto en donde el voltaje y la corriente van a empezar a cambiar. Esto se va a formar como una especie de curva, y al llegar a cierto punto la corriente se va a mantener lo que ya va a ser un voltaje constante, que aquí podemos ver que es como un voltaje creciente, y el voltaje de corte va a ser el que tenemos prácticamente, va a ser nuestra corriente no va a cambiar, se va a mantener en 0, y el voltaje ese sí puede ir aumentando. Tenemos también lo que son curvas de transferencia de la corriente del drenador. Nos dice que también vamos a tener un nodo de acumulación, que aquí, como ya mencionaba, aquí es donde se mantiene constante, se mantiene en 0, lo que va a ser nuestra corriente. Va a ser en una cierta distancia de un voltaje. Después, a partir de eso, ya lo que nosotros podemos entrar al estado, la configuración gradual, que la gradual es la que va a ir amplificando nuestra señal, y la saturación es la que va a permitir el paso de la corriente entre el emisor y el colector. Y va a ser también algo parecido con el FET de deflexión, solamente que va a iniciar con una corriente negativa. Como podemos ver, aquí nosotros tenemos el origen en el de acumulación, todo lo tenemos en el cuadrante positivo. Pero en el de deflexión no, el de deflexión lo tenemos en un cuadrante de voltaje negativo. La corriente no va a ser negativa, sino que va a ir, esa sí va a ir en aumento. Pero en el de deflexión no, nosotros vamos a encontrar que el voltaje sí se puede encontrar como negativo. Existen varios tipos de transistores. Nosotros encontramos lo que son los transistores bipolares, que va a ser como el BJT, que va a ser de material tipo NP o PNP. Pero también existen los transistores de efecto de campo. Estos los vamos a encontrar como dispositivos de puerta aislada o dispositivos de puerta de unión. Nosotros, se desprende a partir del FET, se desprende lo que es el MOSFET,
que va a ser de puerta aislada, que va a tener un enriquecimiento de canal en los canales ya sea de tipo N o de tipo P. Y también vamos a tener lo que son los MOSFET de flexión, lo que igual va a ser de canal tipo N o tipo P. Sin embargo, por el otro lado tenemos los dispositivos de puerta de unión, que va a ser el MESFET o el JFET, que va a ser de canal N o va a ser de canal P. En realidad la información de los transistores de efecto de campo es muy grande, pero bueno, mis compañeros ya de equipos posteriores ya nos van a explicar lo que es el MOSFET y el JFET. Como ya mencionaba, la aplicación va a ser nos va a servir este tipo de transistores como aislador o separador, como amplificadores, como mezcladores. También nos va a servir como interruptores o osciladores. Y bueno, pues esto sería todo y pues gracias por su atención.